Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, señora directora. Como saben, el Gobierno del Estado incluyó a través de un Real Decreto en 2011 a la especie de Opilion cavernícola Majorerus randoi en el catálogo español de especies amenazadas en la categoría en peligro de extinción. El Gobierno de Canarias, en cumplimiento de esa normativa estatal, publicó un decreto en 2012 por el que se aprobaba su plan de recuperación. Esta especie solo es conocida a través de un escasísimo número de ejemplares, unos 20, que además se encuentran en un área extremadamente reducida, en el último tramo de un tubo volcánico en Fuerteventura, que es la Cueva del Llano. Por tanto, las medidas adoptadas, tanto las del 2011 como el 2012, estaban desde luego más que justificadas. Sin embargo, en julio de 2015 se iniciaron las obras de construcción de la urbanización del Plan Parcial Casilla de Costa en esa misma zona donde se encontraba la especie, sin que se tuvieran en cuenta las medidas de conservación adoptadas. Además, les recuerdo que ese plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de La Oliva sin la preceptiva declaración de impacto ambiental. Una resolución del Tribunal Supremo dejó la vía abierta para una posible impugnación por la falta de ese estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el Gobierno de Canarias no la ejerció cuando pudo hacerlo, por lo que, desgraciadamente, el Ayuntamiento dio las licencias para la construcción de esa urbanización. Las obras, para colmo, se estaban realizando en el interior del área crítica, declarada así por el Plan de Recuperación de la Especie. Actualmente, gracias al movimiento social y ambiental de esa isla, las obras están paralizadas en esa zona, pero es evidente que existe una espada de Damocles sobre la especie y el resto de la fauna cavernícola local, ya que además de esta especie hay otros organismos muy relevantes y vulnerables. Para que se hagan una idea de la trascendencia de esta especie para nuestra biodiversidad en Canarias, debemos decir que es la única especie conocida del género Majorerus, que además ese género es endémico de Fuerteventura, es decir, es único, y además constituye el único representante del suborden Laniatores en Canarias. Además, un estudio filogenético molecular lo sitúa en una familia de distribución exclusiva de África ecuatorial, de modo que Majorerus randoi se considera una especie relíctica, es decir, que se encuentra ya recluida exclusivamente aquí, de una fauna que debió ocupar antiguamente todo el norte de África antes de la desertización del Sáhara. Por lo tanto, como les digo, es una especie de altísimo valor científico y, desgraciadamente, con una población única en el mundo y muy reducida. Esto es, la mayor parte de los ejemplares de esta especie probablemente solo se encuentren en el subsuelo de una zona alrededor de la Cueva del Llano. Esto es de gran importancia para la gestión de su conservación, pues las medidas deben tomarse no solamente en la cueva en sí, sino en un área amplia alrededor de la cueva que no se debería de alterar, ni siquiera en superficie, puesto que los movimientos de tierra, así como los vertidos de productos químicos de abonos, de riego y de las aguas residuales, pueden afectar a su hábitat subterráneo. Señora consejera, en septiembre de 2015 solicité una pregunta por escrito sobre este tema que me contestó el Gobierno en mayo de 2016, 8 meses después de haberla hecho, aun cuando el plazo del reglamento de la Cámara dice que el plazo improrrogable para la contestación debe ser de un mes. En cualquier caso, en esa contestación tardía, el Gobierno me informa de una reunión celebrada en octubre de 2015
entre representantes de la promotora del plan parcial, técnicos del Ayuntamiento de La Oliva, técnicos de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura y técnicos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Concluyendo, señoría, por favor. Sí, gracias. Donde se acuerda lo siguiente: hacer una zona de protección de 100 metros alrededor del final del tubo volcánico y modificar el plan parcial Casilla-Costa. Además, en esa respuesta a mi pregunta se me informa de que van a celebrar una reunión con el Cabildo a final de año para hacer un seguimiento de la ejecución del plan de recuperación. Le preguntamos, ¿se celebró esa reunión? ¿Ha habido otras reuniones? ¿Qué acuerdos se adoptaron? Y, sobre todo, ¿qué medidas se han tomado desde esa fecha hasta hoy? Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, parece ser que ahora hay una zona vallada por donde no pueden actuar las obras de la urbanización, según comenta la Asociación Agonane Ecologistas en Acción de Fuerteventura, y que se trata de un buffer de 50 metros al final de la cueva por ambos lados. Sin embargo, le pregunto, ¿es cierto que aún no se ha procedido a la modificación del plan parcial, tal y como se acordó en octubre de 2015 entre todas las partes implicadas? Es que le correspondería al Ayuntamiento iniciar el procedimiento, por supuesto, tras una propuesta de modificación que presente la promotora, y al Gobierno de Canarias le correspondería aprobarlo, por lo menos mientras no se apruebe la nueva ley del suelo. Nos parece muy preocupante, si eso es así, que la promotora de la obra no haya entregado aún una propuesta de modificación y que ni las instituciones de la isla ni el Gobierno de Canarias lo hayan tampoco exigido. Y lo peor de todo, como usted ha dicho, es que este plan de recuperación de la especie caduca mañana. Es mañana cuando caduca. Ha tenido un plazo de ejecución de 5 años que se han cumplido ya. Eso significa, señora consejera, que a partir de mañana dejará de estar protegida la zona como área crítica de la especie. ¿Sabe que el problema jurídico y de posible desprotección de la zona que se puede generar es realmente grave? Y que incluso lo que puede ocurrir es que la promotora tenga derecho nuevamente a construir sobre ella. La situación, le repito, es muy grave. Díganos, que lo tendrá previsto, me imagino, qué medidas jurídicas provisionales y urgentes va a tomar para evitar esa desprotección e impedir las obras sobre el hábitat de la especie mientras no exista un nuevo plan de recuperación aprobado. Por otro lado, es verdad que también nos gustaría saber qué ha pasado con la ejecución de ese plan de recuperación. Sabemos, como usted ha dicho, que es competencia del Cabildo su ejecución, pero no deja de ser cierto que usted debe ejercer la alta inspección de las competencias transferidas a dichas corporaciones, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Desde el propio decreto 111 de 2002 de traspaso de funciones de la comunidad autónoma a los cabildos en materia de medio ambiente, se establece que el Gobierno de Canarias supervisará y fomentará el correcto cumplimiento de estos planes. Además, en el apartado 6.2 del Plan de Recuperación de esta especie, que trata sobre la dirección, coordinación y cooperación, dice lo siguiente: con el fin de realizar el seguimiento y evaluación del grado de ejecución del plan, se celebrará una reunión anual con la participación de los representantes del Cabildo de Fuerteventura y técnicos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza. En esas reuniones se analizará la efectividad de las medidas adoptadas, el grado de cumplimiento de las mismas, así como el programa de actuaciones previsto para el siguiente periodo. Asimismo, el Cabildo de Fuerteventura hará entrega a la Dirección General de una memoria anual. Dicha memoria incluirá un resumen y análisis de resultados de las actuaciones realizadas. Eso es lo que dice el apartado 6.2 del Plan de Recuperación de esta especie aprobado por decreto. Sin embargo, tal y como informa el Gobierno en la respuesta a mi pregunta escrita, usted lo ha dicho también, desde que se aprobó este plan en 2012 no ha habido ninguna reunión para hacer un seguimiento de la ejecución del plan, ni han recibido tampoco ninguna memoria anual ni programa de actuaciones por parte del Cabildo. Por eso le preguntamos ahora de nuevo,
¿Han celebrado alguna reunión con el Cabildo de Fuerteventura, concretamente para el seguimiento de este plan de recuperación? Aparte de la reunión que se celebró en octubre de 2015, que fue exclusivamente para tratar el tema de las obras de urbanización. ¿Han recibido, después de 2015, alguna memoria de ejecución del plan? Porque ya sabemos que antes del 2015 no. Sería realmente lamentable que se haya caducado el plan y que esa consejería no haya realizado ningún seguimiento del plan, ni haya recibido ninguna memoria ni programa de actuaciones del Cabildo. Sería un fracaso absoluto de este plan de recuperación. Señora consejera, en su respuesta por escrito me informaron efectivamente que la Dirección General había realizado un levantamiento topográfico del tubo volcánico, un seguimiento de las variables ambientales de la cueva y también un seguimiento de la población actual de la especie. Pero se ha hecho algo más. ¿Saben si el Cabildo ha hecho algo de lo que pedía el plan? Porque a todo esto hay que decir que usted ha comentado que está cerrada, pero no está cerrada la cueva por un tema de conservación de la especie. Han cerrado la cueva, como bien ha dicho la portavoz de Coalición Canaria, por un tema de riesgo de desprendimiento. Y aparte de haber puesto una valla, una puerta para evitar la entrada, que yo sepa, no se ha hecho nada más. El objetivo de las actuaciones previstas en este plan era revertir en 5 años las condiciones penosas en las que se encuentra la cueva debido a los usos que ha padecido. Sin embargo, actualmente ese hábitat sigue estando muy deteriorado. Las visitas realizadas por especialistas indican que está existiendo un empobrecimiento paulatino de la cueva. La finalidad de este plan, como saben, se centraba en garantizar la conservación a corto y medio plazo del hábitat de Mayorero Urrandoy, ya que la Cueva del Llano es la única localidad conocida para esta especie única en el mundo. Y además todo parece indicar que las condiciones microclimáticas de esta cavidad no se repiten en ningún otro lugar de Fuerteventura, porque la alteración de los materiales volcánicos durante largo tiempo, la erosión y la percolación a través de grietas y fisuras ha generado unas condiciones únicas en esta cueva. Como la presencia de fauna cavernícola se debe y depende del aporte de materia orgánica que le llega, es por lo que entre las medidas y actuaciones de este plan destacan la modificación de los muros que rodean el centro de interpretación de la cueva que construyó el Cabildo, de tal manera que permitan que penetre el agua de escorrentía con la materia orgánica, que es fundamental para el mantenimiento de esta fauna cavernícola y que después de la construcción de esos muros se impide. El control de palomas en la entrada de la Cueva del Llano, un análisis del contenido total de materia orgánica del suelo de la parte interior de la cueva y, por supuesto, un estudio del posible impacto de las visitas. ¿Se ha hecho algo de esto? Por supuesto, lo más importante es que el plan incluía la reordenación urbanística de los sectores del plan parcial Casilla-Costa, de manera que quedara libre el sector de la cueva afectado, que es al fin y al cabo lo más urgente y necesario. Es cierto que, por otro lado, había un compromiso de declarar esta cavidad como sitio de interés científico tras la modificación de ese plan parcial. Esta categoría de espacio natural se reserva para aquellos lugares naturales, generalmente aislados y de reducida dimensión, donde existen elementos biológicos de alto interés científico y que se encuentren amenazados de extinción. Señora consejera, ¿se está tramitando actualmente la declaración de esta zona como sitio de interés científico? Miren, nos preocupa enormemente la caducidad de este plan, sin que el área crítica se mantenga al menos protegida bajo alguna figura o herramienta legal, sabiendo que tiene el plan parcial amenazándolo en su misma puerta. Nos preocupa que no se corrijan los muros de entrada de la cueva, que impiden la llegada de materia orgánica y de agua de escorrentía, que es fundamental para la conservación de esa fauna en su interior. Y nos preocupa, por supuesto, que la urbanización de alrededor no canalice bien las aguas fecales y las de riego, porque pueden afectar a las condiciones microclimáticas y ambientales de esta cavidad, tan importantes para estas especies subterráneas, como dice en sus conclusiones el estudio de la Universidad de La Laguna encargado por la propia Dirección General
de protección de la naturaleza. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera.